como ya es habitual, a esta hora en contacto con Venezuela, con Noel Alejandro Leal, que es una de las pocas personas que dicen la verdad y lo sostienen con el paso del tiempo. Y si no es muy simple, vayan a profemorales.com, busquen las entrevistas que hace años que le estamos haciendo y jamás ha perdido su norte, la libertad de su patria. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, gracias. Tenemos, si alguien no escuchó durante un tiempo en ninguna radio del mundo y la prende de nuevo ahora, y escucha, por ejemplo, que el Grupo de Lima aseguró que el sufrimiento humano en Venezuela ha alcanzado un nivel intolerable y pidió elecciones presidenciales libres, justas y creíbles, no se dio cuenta del paso del tiempo. No ha asumido nada de una realidad en la que entramos desde la misma llegada del chavismo. Hay un punto para entender cómo esto no es absolutamente nada nuevo. Es el año 2002. En abril del año 2002, un país se volcó a ponerle fin al chavismo. Un país colmó las calles de Caracas. 1 millón de personas marcharon contra el Palacio de Miraflores. Fueron directo al centro del poder. Fueron sin armas, a pecho desnudo, con una inocencia increíble, porque todavía no tenía conciencia del monstruo que se enfrentaba. Aún siguen sin tenerlo, ¿no? Pero en aquel momento se fue directo a extraer la razón del problema. Chávez, el chavismo. Para ese momento, el país, por supuesto, si aún hoy no lo tiene, no tenía una conciencia del peso ideológico de aquello. Creían que el problema era simplemente Chávez. Y hacia allá se fue. Señores, estamos hablando del año 2002, estamos hablando de hace 18 años. Si un país tuvo una razón para hacer eso en ese momento, ¿qué queda hoy de ese país? Imagínense, lo que hay es una multiplicación de las razones que hicieron aquel hecho posible. El problema es que 18 años no enseñaron nada, porque muchos están esperando ahora, como Guaidó llamó otra vez a votar, porque es la única manera de poder salir, y estoy buscando el tweet. Esta propuesta es producto de la Agenda de Lucha 2020, generada junto a todos los sectores del país. Nuestro objetivo es que cada exigencia se convierta en un reclamo único y conducir al país a un gran conflicto nacional que termine en una elección presidencial realmente libre. Y 18 años después se sigue creyendo. Se sigue creyendo y se sigue creyendo más o menos con el mismo texto, porque el cuento de elecciones libres es una cosa que es realmente aberrante y no es nueva, ¿no? Hay que repetir, siempre hay que repetirlo. Desde el año 2004 quedó científica y académicamente demostrado que es inviable el sistema electoral venezolano. Inviable. Más allá de la automatización, más allá de rectores, pues lo único que hubiese, la única payasada que van a hacer es cambiar los rectores. Hay que ir al fondo de lo que es nuestro registro electoral, que está increíblemente abultado y manipulado, que sería el primer paso para poder decir, vamos de verdad a una posible elección libre. Igual, aparte de eso, hay un gran problema dentro de nuestra estructura partidistas y el monopolio que ha logrado ese esquema de la MUT como dueña de la voz opositora. Entonces, gracias a una estructura comunicacional llena de generadores de opinión que han hecho posible que se mantenga la sociedad de cómplices, hoy representada de una manera quizá más clara en el núcleo de lo que es la MUT y todo este cuento de la presidencia interina, lo que vemos es que el país simplemente va derechito a consumir de nuevo esa misma mentira, porque no le pintan alternativas. Igual que esas alternativas tampoco se dieron a conocer afuera, no tienen la voz para conocerse afuera. Y tal como señalábamos al principio del año pasado, hay un momento donde no le queda mayor decisión a las personas que quisieran ayudar de verdad a la salida del problema Venezuela, que simplemente sumirse y tomar de la mano como socio a esa sociedad de cómplices y hacer que eso se mantenga. Esa sociedad de cómplices promete más o menos mantener el mismo esquema de lo que existe hasta hoy, asegurando que las negociaciones oscuras que hizo el chavismo puedan permanecer en el tiempo y prometiendo una gran cantidad de impunidad
a los que destrozaron la nación y ofreciendo nuevas alianzas con Cuba a través del Grupo de Lima para el entorno del mañana de Venezuela. Esa es la oferta de la sociedad de cómplices, esa es la oferta que el país aceptaría si sigue consumiendo el cuento de un juego electoral bajo estas reglas. El Grupo de Lima está pidiendo un Consejo Nacional Electoral Independiente, un Tribunal Supremo imparcial, apoyo y observación internacionales, plena libertad de prensa y la participación política de todos los venezolanos. Mi pregunta es, ¿el Grupo de Lima sabe que los reyes son los padres? Fíjate, tú estabas leyendo las cosas y yo decía que las cartas mías al Niño Jesús eran bastante más realistas. Mira, es que es increíble que se quieran mentir de esta manera tan descarada, ¿no? Y mentir a la población, mentir a su país, mentir a la comunidad internacional. Desde 1999 en Venezuela no hay Estado de Derecho. Aquí hubo un proceso constituyente que acabó con todo. Todo. Venezuela lo que ha vivido desde aquel entonces hasta ahora es puro y absoluto teatro. Un teatro muy bien conectado por la estructura revolucionaria que controla cada uno de los poderes, y eso es una cosa muy interesante. Tú sabes que aquí se hizo una de las tantas aberraciones que hizo el chavismo, fue desmontar la estructura tradicional de la idea de las democracias modernas, en el esquema de los tres poderes, ejecutivo, judicial, legislativo. Aquí nos inventamos un cuento nuevo y metimos un par de poderes más, el poder electoral y el poder moral republicano, que también forma parte del poder electoral. Yo no sé por qué el poder electoral forma parte de aquel cuento. Bueno, el asunto es que aquí hay que entender que este proceso constituyente, esta constitución blindó una estructura. Y mientras se quiera hacer cualquier juego democrático dentro del marco de esa constitución, esa estructura está blindada. Tiene cualquier cantidad de caminos para poder tener el control. Si nosotros, como le hicieron vender al mundo, como le hizo vender esta Asamblea Nacional, que es igual de legítima que todo el resto del paquete, quiere ofrecerse ella como instrumento de legitimidad, tienen que recordarse que afuera quedan entonces 4 poderes más. Ningún poder pudiese ir por encima de los otros 4. Entonces, entendamos, no hay nada de espacio para el juego democrático dentro del marco de esta constitución para la salida y solución del problema si queremos seguir llamándolo democrático y constitucional. El resto es mentirse, el resto es tomar hoja suelta de la constitución. Y como lo hemos repetido muchísimas veces, si usted se quiere apoyar en alguna hoja suelta de ese librito ridículo, entiéndalo, no puede. O toma el librito ridículo o lo quema, que es lo que hay que hacer. ¿Para qué está convocando el guiado a marchar a la Asamblea Nacional el 10 de marzo? Mira, tú sabes que a mí perdona, a mí me llamó mucho la atención que él está hablando de lleve su pliego conflictivo, ¿no? Eso es algo que es muy tradicional de los sindicatos, ¿no? Entonces le está diciendo a la gente que arme su pliego conflictivo. Yo no puedo ir con el ataque de risa frente a eso, ¿no? Bueno, él hace su convocatoria para marchar hacia la Asamblea Nacional, donde él es presidente, pero no puede ejercer desde la Asamblea Nacional, porque ahí está la Asamblea Nacional 2 y la Asamblea Constituyente. Bueno, entonces él creo que lo que quiere es ir a reclamar que dejó algunas cositas en una oficina y entonces quiere que la gente le acompañe. Claro, entonces yo tengo que llevarle en un papelito cómo voy a solucionar el conflicto, porque pide un pliego de conflicto para lograr la solución de la crisis. Sí. Entonces cada uno y él los va a leer a todos los papelitos. Fíjate, tú me acuerdo cuando Chávez decía, sí, denme papelito, denme papelito, denme papelito, y la gente le daba papelitos a Chávez. Bueno, esto más o menos lo mismo. Si tenemos que saltar muros, los saltaremos. Si tenemos que derribarlo, lo derribaremos. No termino de entender cómo alguien puede tomarse el tiempo de escribir un papelito e ir el 10 de marzo y llevárselo. Ellos ya deben de tener a mucha gente escribiendo. Hay gente que se lo cree, gente que de verdad se lo cree, ¿no? Pero ellos deben de tener a muchísima gente escribiendo papelitos y pliegos y repartirlos en el momento de la marcha para que la gente sienta que el mensaje
del guiado tiene algún sentido y fue comprometido. Veremos otros 200 videos de la gente leyendo, esto es mi razón, no puedo comprar pollo, no puedo comprar papel higiénico. Y la palabra libertad desaparece, la palabra soberanía no existe, la palabra derecho, futuro, orden, justicia, quedan execradas de las necesidades del pueblo, porque el pueblo, tal como lo expresó Capriles en su momento, lo que quiere es pollito, lo que quiere es papel higiénico. Las cosas que de verdad hacen la vida, lo que de verdad genera al individuo la oportunidad de libertad, desarrollo y progreso, ¿para qué? Lo que importa es la pendejada. Yo no vivo en Venezuela, por eso tengo que informarme más que vos que estás allí, por ejemplo. Y veo que se llevan muchos titulares que la hija de Guaidó, de Diosdado, se casó y que fue a un lugar militar a hacer la fiesta, y eso es un gran titular. Sí, porque a la gente la ponen a discutir la pendejada, la farándula, el chisme. Mira, claro que existe una nomenclatura, claro que esa nomenclatura ejerce el poder, claro que es exhibicionista, claro que busca generar el escándalo. Porque cuando tú estás viendo el escándalo, y un nuevo escándalo, y otro nuevo escándalo, no estás viendo lo que importa, no estás viendo que se constitucionalizó la milicia dentro de la Fuerza Armada, es ley constitucional, no estás viendo que el proceso de adoctrinamiento continúa, no estás viendo que todavía existe más y más y más juego de triangulación con respecto a lo que es el petróleo, el oro, no estás viendo cómo la soberanía está simplemente perdida, cómo el ELN tiene todo el control el occidente venezolano, sobre todo el área andina. Entonces, el país se pone a discutir la pendejada. Y hay expertos en generar pendejadas, en generar discusiones absolutamente vacías para que la población pierda el norte. Y con ese ánimo de veleta que se tiene aquí constantemente, la gente gasta su energía perdiendo simplemente el norte. Y el norte se llama Venezuela. Para entender a Venezuela, nosotros tenemos que entender lo que vale Venezuela y comprender el tamaño de la traición. Ahí mucha gente podrá empezar a comprender de verdad cómo es posible que suceda esto, cómo durante 20 años el gobierno tiene tal nivel de control social, lo tiene gracias a eso que se llama oposición, lo tiene gracias a eso de generador de opinión, que vienen haciendo que usted pierda el tiempo con eso. Y por eso se alimentan cosas como esas, que por supuesto son escandalosas, son tristes, es el dinero de Venezuela el que se utiliza para eso. Esos son centavos, hay que repetirlo, esos son centavos comparados con la realidad de lo que ya han saqueado, de lo que piensan seguir saqueando y de lo que reparten entre ellos para el mantenimiento de este proceso y mantenimiento y eventual proceso de chamorrazo. Siguiendo con los titulares tontos, a veces se encuentran verdades grandes como un templo. Guiado le dijo a Maduro que consiga su número, que él le consigue un país que lo reciba, y el otro contesta, y esto es importante escuchar bien. Bueno, Guaidó es una rata de cañería, bobolongo, ¿quién tiene el teléfono de ese estúpido si no le contesta ni a sus propios dirigidos? Esto es lo importante. Hay que darle gracias a Dios por habernos mandado a un imbécil como Guaidó. 1000 años vamos a gobernar con un imbécil como él. Hay que pedirle a Dios que lo mantenga, dijo Maduro. Bueno, eso también insistíamos desde el principio del año pasado. Lo que pasa es que el año pasado hablábamos que Guaidó no iría preso ni nada de eso mientras él fuese funcional a la revolución. Pero es que no solo Guaidó, también lo fue Capriles, también lo fue Rosales, cualquiera de la estructura de dirigencia opositora que manejara la vocería. Lo que ha hecho es posible esto. Entonces ellos siempre han estado contentos con cualquiera de lo que ellos mismos han alimentado a través del esquema electoral. Ellos han ido alimentando precisamente ese tipo de personajes, ese tipo de planteamientos. Y por eso quieren que ese tipo de planteamientos siga generando las propuestas de oposición. Las propuestas de oposición estén dentro del marco de la democracia, por supuesto, dentro del marco de la Constitución, el gobierno podrá mantener el control. Eso lo tienen clarito, clarito. Lo que pasa es que con el caso del Guiado lo dice más de frente, más a la cara, y golpean más, insultan más con eso y lo disfrutan, ¿no? Vaya que sí. Sí. Hace ya varios programas que te vengo preguntando por el Delphi Gate. Ahora Estados Unidos acusó al gobierno de España de ser el mayor impedimento de Europa hacia Venezuela. Y aseguran en España que el gobierno de Pedro Sánchez le pidió a Francia y Alemania que no recibieran a Guaidó. Sí.
Eso es, hay que entenderlo, la revolución es una sola. Vamos porque aquí hay que ponerlo clarito y darle el espacio en el tiempo fíjense cómo esto tiene una razón más larga que la llegada de Sánchez y como quieren resumir el asunto de este matrimonio con Podemos. Zapatero gobernó esos 8 años antes de los casi 8 años de Rajoy, casi 6 años y pico de Rajoy, gobernó facilitando todas esas estructuras, facilitando todo ese tipo de arreglos, facilitando mucho del lobby de revolucionario en Europa. Y por eso es importante darnos cuenta, y hay un punto que yo toqué en Twitter, frente a una pregunta. Hace un año y pico apareció suicidado un exdirectivo de Citgo PDVSA en España. Un hombre que le habían dado una libertad rara, se fue a los Estados Unidos, lo devolvieron, toda clase de escándalos y de repente apareció muerto en su apartamento. Cuando se empieza a dar ese hilo va directo al embajador español en Venezuela, ese hilo va directo al canciller de aquel entonces, ese hilo va directo a Zapatero, ese hilo va inundando toda la estructura del PSOE. Entonces, cuando quieren señalar que el asunto es Podemos, no están entendiendo lo increíble que es las ramificaciones del chavismo dentro de la izquierda española, que van desde toda esa estructura del PSOE hasta la ETA. Es decir, cubre todo el espacio de la izquierda, desde la carnívora a la vegetariana. Ahora en España imputaron a Raúl Gorrín, el presidente de la cadena venezolana Globovisión. Sí, Gorrín. Por presunto blanqueo de capitales. Sí, Gorrín era un socio efectivo del gobierno, fue usado dentro de la estructura del gobierno precisamente para lavar capitales, socio reconocido de diversas figuras de la oposición, también financista de la estructura de oposición en cuanto a generación de medios, en cuanto al mensaje comunicacional. Entonces, él ya había sido señalado por los Estados Unidos, tiene prohibición, es más, un nombre buscado. Ya España tomó por lo menos esa misma decisión. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a abrir también esa parte del lavado de dinero en España, por parte de las vinculaciones al chavismo, y se abre bien grande eso, se va a encontrar a los bolichicos, se va a encontrar una estructura que cae también vinculada al Pelón Capriles. Es una estructura gigantesca de lavado de dinero. Está el dueño del Banco Activo, hay cualquier cantidad de gente que está ligada a un solo gran continente de corrupción. Corrupción facilitada por el régimen para poder conseguir cada uno de los favores a nivel internacional. Y por supuesto, Gorrín entra dentro de esa estructura de lavado. En España hay ciertos sectores, sobre todo dentro del área de justicia, que están muy preocupados con qué tanto de ese lavado, qué tanto de lo que hoy se está consumiendo España provino de esta estructura de lavado, más allá de la estructura de lo que el gobierno concedía directamente a Podemos. ¿Qué tanto de lo que se está viviendo hoy en España tiene que ver con eso? El asunto es que eso va a tener un freno inmediato también, porque va vinculado precisamente al área de justicia. Esta semana se le otorgó a el vicepresidente español, Pablo Iglesias, un cargo de director en una comisión que supervisa el Comité Nacional de Inteligencia Español. Es decir, Pablo Iglesias, que era investigado por ese comité, ahora pasa a ser supervisor del comité que lo investigaba. Entonces ya vamos a ir viendo cómo la revolución hace el trabajo de hacer ella misma su mampara e ir tapareando todas las cochinadas que hicieron en el pasado para poder darle continuidad a las cochinadas que piensan seguir haciendo. Wow. También dice que en esa audiencia en España hay causas abiertas a ciudadanos venezolanos vinculados al gobierno de Chávez por blanqueo de capitales. En una de ellas se investiga al ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, por el desvío de 4,5 millones de euros de PDVSA. Son muchísimos. Y otra contra... Son muchísimos más
en donde está vinculado directamente ese ex embajador. Muchísimos más. Bueno, por uno que aquí lo estaré investigando, pero por lo menos ya están. Gorrín en Estados Unidos tiene 9 cargos de lavado de dinero, uno de conspiración por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero y otro de conspiración por lavado de dinero, nada más. Sí. Tú sabes que eso también hay que ponerlo claro. Cuando se atan todos esos hilos, vamos a llegar a un punto. Rafael Ramírez, PDVSA. Rafael Ramírez, uno de los consentidos de Chávez en todos los sentidos. Tan importante era Rafael Ramírez que no solo Chávez modificó toda la estructura, nosotros teníamos un ministro aéreo de Energía y la presidencia de PDVSA. Cuando llega Rafael Ramírez, Chávez funda, ¿cómo se llama esto? Logra fundir los dos entes en la figura de Rafael Ramírez y le da todo ese poder. Ese poder se le dio a propósito para que hiciera lo que hizo: desmontar el país, destruir PDVSA, financiar procesos de lavado de dinero que han ido alimentando distintos procesos políticos en todo el planeta. Por eso hay hasta un alto grado de impunidad en los movimientos de un personaje como Rafael Ramírez por el mundo. Entonces, todo eso está allí. Fueron miles y miles de millones de dólares que fueron ejecutados por órdenes de Chávez a través de Rafael Ramírez, que fueron tejiendo toda esta estructura. Para la gente que quiere quitarle como yo insisto, la revolución es una sola y siempre deja una huella, ¿no? Deja una huella tan interesante. Y hay figuras de esa revolución que hoy se visten como supuestamente no pertenecientes al núcleo que está ejerciendo gobierno. Cuando Chávez se moría, aparentemente, en La Habana, eran llamados a las discusiones de La Habana, por supuesto, Diosdado, Chávez, Diosdado, Maduro, y entre los invitados frecuentes, quizá en cada una de esas operaciones, estaba Rafael Ramírez y Elías Agua. Hoy ellos se montan como si fuesen anti-Maduro. No, señores, son lo mismo. Igual que todos son lo mismo. Pero en específico estos personajes van haciendo y ganando titulares como referentes del antimadurismo. Y recordemos, esa cosa no existe. Maduro simplemente es la extensión natural de Chávez. Y todo lo que está envuelto, tanto en gobierno y oposición, es una sola cosa: socialismo. El que no entienda eso realmente no está entendiendo nada. Ese es el principal problema, y es que hay mucha labor para hacer que la gente no lo entienda. Es impresionante ver cómo gastan dinero sectores de la oposición en generar bots en Twitter, en generar también pago directo a sus generadores de opinión bien colocados, tanto a nivel nacional como internacional, para decir que esto no tiene nada que ver con lo ideológico, que el problema no es ideológico. Lo que vive Venezuela es socialismo, lo hemos repetido desde el principio, y tenemos que agradecerle mucho al presidente Trump aquellas palabras en la Asamblea General de la ONU, donde dice que lo que hay en Venezuela es socialismo perfectamente ejecutado. Eso es lo que vive Venezuela, socialismo, y es lo que alimenta al gobierno y a la oposición. En un artículo de la agencia Bloomberg dice que Donald Trump considera distintas opciones militares frustrado ante lo que considera una estrategia de presión sobre la dictadura que avanza con demasiada lentitud. Sí. Hay una cosa que es importante tener. Yo quiero pasar un momento a la psique del venezolano, lo que está pasando por la cabeza del venezolano. El venezolano está invadido directamente hoy en día por dos mensajes que le adjudican a la administración del presidente Trump. Uno, el rumor de que Trump favorece algún tipo de cohabitación, debido a que no han podido, con la estrategia de presión, tampoco sacar a Maduro, y como ante la oferta de lo que ya se vivió el 30 de abril del año pasado, es posible llegar a algún tipo de acuerdo de cohabitación, donde simplemente se incorporen más personas del gobierno, del gobierno de Guaidó, al gobierno, y que parezca que Guaidó gobierna, pero Maduro y el chavismo siguen dentro del poder. También le dicen a la gente, Trump está evaluando posiciones militares de avanzada frente al hecho de que no termina de avanzar la presión para la salida del gobierno, y se plantea hasta un bloqueo naval. Imagínate el venezolano oyendo todo eso, toda esa cantidad de cosas, cohabitación, bloqueo, invasión y todo lo demás,
y le empiezan a sonar la campanita de elecciones. Las elecciones te ofrecen una salida pacífica, constitucional, en la cual se puede lograr desplazar al régimen que controla todos los poderes, voto a voto. Y hay quien se lo crea. Es increíble. Es lamentable. El daño que... Perdona, Jenny. No, te escucho. El daño que le hacen a la población es increíble. El daño que le hacen al venezolano promedio es increíble. Y lo hacen ejecutado a la perfección. Hace años nosotros hablábamos de precisamente las decisiones del presidente Trump. Recuerdo que lo hablamos muy claro un poco antes de las elecciones de medio término, donde perdió el control de la Cámara de Diputados. Y anticipábamos esa pérdida. Y explicábamos que como no se golpeó en caliente en aquel momento, hay que entender dónde están las dificultades que tiene el presidente Trump en el momento actual. Muchas ya se han ido bajando, pues ya el impeachment se acabó, ya la Comisión Mueller se acabó, está cada vez sus números económicos, los números del ejercicio de gobierno son más positivos, se acerca el proceso electoral, pero todo esto lo vimos durante este año, durante el año pasado y este año. Vimos cómo no se puede ejecutar nada de lo que de verdad pudiese brindarle la salida a Venezuela bajo las condiciones actuales a las que está manejado, amarrado, contenido el presidente Trump. Y recuerdo clarito que en ese ejercicio, cuando estábamos pasando cada una de esas cosas, hablábamos sobre que el presidente Trump para el momento no tenía a todo su partido a su favor y que algo que quedó más consolidado ahorita después de lo del impeachment, él está consolidando el Partido Republicano en torno a su persona, lo cual es muy importante para el proceso electoral futuro. Y también mencionábamos allí que todavía no tenía el control de la Secretaría de Estado, el Departamento de Estado, lo que estaba dentro, el cáncer que había dejado Shannon, el cáncer que había dejado Hillary, Kerry, y cada una de esas estructuras, y más en lo referente a Venezuela, en manos de Shannon. Todavía eso existe. Entonces, como eso existe, es muy difícil que se pueda terminar de comprender el problema venezolano, porque la alternativa venezolana todavía no ha podido bypasearse ese cáncer y poder llevar otro idioma, otra voz, una voz que sea más clara con respecto a la realidad. Entonces, eso todavía está allí y tiene mucho peso en contra de la libertad de Venezuela. Entonces, todo eso hace posible ese tipo de cosas que estábamos hablando ahorita. El cuento de la cohabitación, el cuento del bloqueo naval y sus 200 cosas que le van atribuyendo de una vez a la administración Trump, que la administración Trump simplemente, en mi opinión, no va a hacer nada de lo que de verdad importa, a menos que consiga una salida barata, de esas que estamos hablando, las cuales entrarían dentro del esquema de la cohabitación. Una salida barata, tipo 30 de abril, que ese tipo de cochinada ocurra. Seguirá jugando el hecho electoral y busca un tipo de salida de ese tipo. Haremos cada vez más presión, esperando que la asfixia genere una fractura interna. Si esa fractura interna lo que facilitaría es la cohabitación. Ellos van a buscar cualquier cosa barata, pero consciente de que eso no va a detener el problema, consciente de que el problema va a continuar y que el problema podrá tener una eventual solución después de que después de la elección presidencial, así de sencillo, después de la reelección presidencial, con la esperanza de que vuelva a capturar la Cámara de Diputados y con la esperanza de ganar con el voto popular más allá del voto de los colegios electorales, lo cual le aseguraría al presidente Trump una gran posibilidad de juego directo en lo que él sabe cuál es el verdadero problema de Venezuela y que sabe y tiene consciente de que el problema supera por mucho lo que se está haciendo. Ahí Jenny, la semana pasada, el presidente Trump hace un comentario donde él refuerza una mentira, porque él dice, sí, vamos a seguir apoyando a Guaidó porque eso es lo que el pueblo venezolano quiere. Y ahí es donde viene el costo de lo que hemos hablado durante todo este tiempo. Cuando la gente votó en el 2015, le dijo al mundo que había democracia. Cuando la gente fue y le firmó los papelitos a estos diputados en el plebiscito, referéndum ridículo que hicieron hace un par de años, le dijo al mundo, estos son nuestros voceros.
cuando la gente fue y salió a la calle a aplaudir el chiste este que es Guaidó, el guiado, le dijo al mundo, este es nuestro líder. Se desinfla el líder, no queda nada. El mismo tú tiene que levantarlo en enero. Y ahora dice esto. ¿Por qué? Porque tienen de alguna manera que convencer al mundo de que se está haciendo algo. Y lo que se está haciendo es para muy largo. Esta semana se discute una ley especial de fondo para la recuperación de Venezuela. Imagínate esto. Esta semana la Asamblea Nacional, que discutirá en algún salón de fiesta, pues no pueden ir al Palacio Legislativo, discute una ley donde unos fondos que serán aprobados por esta Asamblea Nacional, fondos que destinará la Secretaría del Tesoro para ser ejecutados a través de la OEA, tendrán algún tipo de función en la recuperación de Venezuela. Entonces, imagínate el caldo morado de ese bojote de mano. Imagínate adicional la proyección de el largo tiempo que piensa esta gente seguir en esta guachafita. Es increíble. Y lo hacen de la manera más descarada. Ya, mientras van haciendo esto, le están diciendo a la gente, tumbaremos muros, saltaremos paredes. Sí, seguro. Eso es. Y Maduro firmó un decreto declarando emergencia en la industria de hidrocarburos, lo que le permitirá reestructurar PDVSA. Dice, procedo a firmar el decreto por el cual se declara la emergencia energética de la industria de hidrocarburos a los fines de adoptar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad energética nacional y proteger a la industria de la agresión imperialista. Y coloca a el Aizami, lo designa para reestructurar la industria petrolera venezolana. Impresionante, ¿no? Coloca en el poder a una de las personas que está en la lista de los más buscados. ¿Sí? Está en la lista de los más buscados. Sí, porque... Y allí está, presidente de PDVSA. Impresionante. La revolución se siente fuerte, la revolución es enfrenta... Como poner a cargo, es como poner a un pirata a cargo de la fuerza naval. Sí, y peor, fíjate, peor, porque le estás diciendo a los Estados Unidos, mira que te estoy poniendo allí, te estoy enfrentando, te estoy insultando a la cara. Es muchísimo peor aún que el ejemplo del pirata. Es impresionante, la revolución se siente cómoda. Interino de Estado para asuntos del hemisferio occidental, Michael Cossack, dijo, poner a uno de los más buscados por ahí, Tarek El Aizami, a cargo de reestructurar la industria petrolera de Venezuela, es poner a un pirata a cargo de la Fuerza Naval. Se necesita más presión internacional para liberar al pueblo venezolano del narcoestado de Maduro. Sí. Falta más. Esa declaración sigue dentro de un marco bastante interesante y importante, pero falta más, porque si no se ataca desde todos los puntos el problema ideológico y no se señala que esto es un proceso socialista para la imposición de una tiranía comunista, se están dejando muchísimos vacíos. Es importante señalar constantemente eso para que cada vez que esta oposición dice que el problema no es ideológico, encuentre ese efecto donde la gente empieza a hacerse preguntas, donde la Secretaría de Estado debería empezar a hacerse sus preguntas, donde el staff de la Casa Blanca debería empezar a hacerse muchísimas preguntas. El problema de Venezuela es ideológico. Gobierno y oposición comen de la misma droga, socialismo. Eso es lo difícil de hacerle entender a mucha gente. Y por eso seguimos remando en dulce de leche. No hay manera. Y es tan fácil y es tan claro, por eso es que siempre hay que proyectarlo a nivel internacional. Lo que vive Chile, este desorden constante en el que está sumido Chile, el chileno que aprendió a entender el problema, define como lo que está sucediendo como las hordas chavistas. No, hay unos chavistas ahí en la calle quemando cosas, hay unos chavistas haciendo tal cosa. Siendo chilenos, lo definen como chavistas. Ellos están bastante claros con respecto a eso y entienden que ese proceso va en contra de su país, que es para la imposición de un proceso socialista,
ellos que tienen bastante más clara y definición con respecto a lo que es derecha e izquierda, les ha hecho sonar la campana de una manera contundente. ¿Qué quiere decir eso para los que no terminan de entenderlo? Hay un hilo conductor grande. En nuestro continente, el Foro de Sao Paulo. En nuestro subcontinente, abriendo un poco más, tienes esta estructura del Grupo de Puebla. Y abriendo un poco más, tienes toda esta estructura del Internacional Socialista, que bendijo cada una de las cochinadas que hicieron posible esto. Y hay que volverlo a repetir. En el caso venezolano, este paisito es el país que tiene más cantidad de partidos inscritos en la Internacional Socialista en el mundo. Entonces, desde el más viejo, Acción Democrática, hasta el más reciente, Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, el partido del Guiado. Claro, pero cuando le explicas a algunos que están afiliados a la Internacional Socialista, te dicen, sí, pero eso no es comunismo. No, ¿cómo no? Marx, el ideólogo, el socialismo lo veía para el comunismo. Fidel, el practicante, socialismo, comunismo. Y tú, pedazo de pendejo, me vas a decir que socialismo no es comunismo. Anda al carajo, perdona. ¿Cómo le explicas? Porque te dicen que no es lo mismo. Ya, simplemente yo siempre lo resumo en ese espacio. Si Marx, que es el que generó la maldición, lo explica de esa manera, si Fidel, que es uno de sus principales ejecutores, lo explica de esa manera, ¿qué vas a discutir? Exacto, ¿qué vas a discutir? Por Dios, entiende una cosa. Entonces tú vienes y le haces una pregunta. Chico, ¿tú traes la propiedad privada? Inmediatamente te va a decir que sí, porque pendejo no es. Después le dice, oye, ¿tú crees en tu derecho a que lo que es tuyo y puedas dejárselo a tu hijo? Oye, sí, por supuesto. ¿No crees que el Estado, que eso pertenece al Estado? No, eso no es mío. Y después le dices, ¿tú crees en Dios? ¿Crees en la familia? Sí, yo creo en Dios. Y entonces tú le tiendes la mano y le dices, bienvenido a la derecha, porque todo lo demás es izquierda. Exactamente. Punto. Más claro imposible. Punto. Entonces, ahí empieza. Y puedes hablarle de la importancia de la economía y cada una de las cosas, pero lo fundamental a entender, y es lo que hace que se pueda identificar a la gente en lo correcto, son esos tres principios. Entiéndase. Usted quiere familia, usted cree en Dios, usted cree en la seguridad, en el orden, en la justicia, usted cree en el derecho a su propiedad. Todo eso es contrario a los principios socialistas. Todo eso ha sido el enemigo del socialismo. Ahí tiene usted la respuesta. Si usted se cree socialista, hágase esa pregunta y deje de ser tan pendejo. Hablando de socialistas, el viernes Evo Morales dijo que después de que lo inhabilitaron, si no me puedo candidatear, sepan que en Bolivia tengo contactos con militares patriotas. Muy importante esa declaración. Muy importante esa declaración porque es parte de lo que hemos dicho desde el principio. Cuando usted saca un proceso revolucionario, si usted quiere jugar a la democracia, lo que pone es el país a un proceso realmente débil y en el cual, por supuesto, la revolución va a poder avanzar. En Argentina, ¿qué vimos? Cristina está de nuevo en el poder. ¿Qué estamos viendo en Bolivia? La amenaza formal de esto. Frente a esto, ¿qué va haciendo Bolivia? Después de que está haciendo los pasos correctos, empieza a cometer los errores. Permite que se habilite, que se mantenga el MAS como partido. Permite que se habilite al exministro de Finanzas de Evo como candidato presidencial del MAS. Señores, el riesgo es altísimo. Este ministro de Finanzas, pongan ustedes que Evo no hace más nada, deja que esto corra. El ministro de Finanzas llama de vicepresidente, no va a llamar a Evo, va a traerse a García Linera, el vicepresidente de Evo, que es quien de verdad gobernaba. Entonces, entiendan esto. Después de que usted desmonta un proceso revolucionario, si usted no pone un proceso de gobierno que lamentablemente será de mano dura, gobierno que por supuesto generará una constitucionalidad aparte, un gobierno de fuerza que desmonte el Estado revolucionario, que desmonte ese Estado revolucionario y que forme de nuevo los pilares para una sociedad seria, por supuesto, no va a haber país. Repito, en el caso argentino, comparado con el caso venezolano, el nuestro es 100.000 veces peor en cuanto a la penetración
del proceso revolucionario en las instituciones y el aparato comunicacional, electoral, en todos los aparatos. Y aún así, Cristina llegó. En el caso boliviano, es aún peor que el de Argentina. Y está tan lejos de lo podrido que está el asunto en Venezuela, que cada vez que aquí dicen la palabra democrática, constitucional, pacífica y electoral, lo que van es cavando a una velocidad impresionante la tumba de Venezuela. La revolución realmente es una sola, porque Evo Morales dice que acusa, por supuesto, la culpa de todo es de Estados Unidos. Y dijo, ¿es la patria o la muerte? Patria o muerte, ¿no te suena eso en algún lugar haberlo escuchado? Patria o muerte, venceremos. Suena y suena. Todos iguales. Y suena y todos son iguales y todos son, bueno, Evo hizo varios plus adicionales, ¿no? Dentro de esa deformación. Hay que recordar que Evo una vez está llegando de España, si no me equivoco, y entonces él habla a su pueblo y le dice, el pueblo venezolano, el pueblo boliviano, que ha luchado contra tantos imperios, que luchó contra el imperio romano, que luchó contra el imperio británico. En España lo dijo. No, ya de vuelta, ya en Bolivia ha vuelto a España. Acaba de llegar a España. Y soltó esa barbaridad. Allá hace muchísimos y también años. Con los griegos. Sí, ¿verdad? Con los griegos también. Entonces, el imperio griego. Entonces, imagínate, ese tipo seguía siendo tratado como presidente, no por su país, sino reconocido por el mundo. Y en la ONU no faltaba quien le rindiera loas al gran proceso de un noble indígena manejando un pueblo. Por favor. Entonces, ¿qué va generando eso? Un proceso de destrucción de los países, un proceso de pérdida de identidad de los países. Los países van retrocediendo, involucionando a una velocidad impresionante, porque hay que tener muy claro, cuando habla un presidente, ese presidente tiene poder, sus palabras tienen peso, y van entrando de una u otra manera en el proceso social. Y ese proceso social tiene consecuencias, tiene transformaciones en los individuos, tiene transformación gigantesca. Y ese daño, y haberle reído la gracia a ese daño, se paga caro. Lamentablemente se paga caro. Suiza sancionó a Julius Baer por casos de corrupción con PDVSA. Hallaron fallas sistémicas en la aplicación de la ley suiza contra el lavado de dinero y le prohibieron al banco realizar adquisiciones grandes y complejas hasta que cumpla nuevamente con la ley. Sí. La banca mundial está contaminada en todos los sentidos por dineros venezolanos. Tenemos que recordar que este ha sido el robo, es y será el robo más grande en la historia de la humanidad. Hace años, cuando empezaba el escándalo de Petrobras, yo les explicaba, aquello es sencillito, lo que hay en el bolsillo de cualquier persona comparado con lo que se le ha hecho a Venezuela. Cada vez se empieza a ver más, y para poderlo sacar la cuenta simplemente multiplicando planes Marshall, porque hablar de números normales, todo lo que costó la reconstrucción de Europa, multiplíquelo aquí, denle números, que aún se va a quedar corto. Eso es parte de lo robado a Venezuela durante el proceso revolucionario. Por supuesto, para poder robar esa cantidad de dinero, para poderla lavar, para poderla esconder, para podérsela quitar a Venezuela, se necesitó un entramado gigantesco a nivel bancario. Y, por supuesto, los países más serios empiezan a señalar a sus bancos, pero ¿qué queda de los países no tan serios? Entonces, o de los países que tienen que pueden ser muy serios, pero tienen todo el control del aparato. Entonces, por allí fue más todavía, ¿no? Y eso quedará aún oculto por tiempo y nadie pagará a nivel bancario esa realidad. Lo cierto es que tengan una conciencia, estamos hablando del robo más grande en la historia de la humanidad. Por supuesto, esto ha salpicado a todo el mundo. Ahí dicen que en 2019 en la frontera hubo 1.850 víctimas, 484 enfrentamientos armados en los 6 estados limítrofes de Venezuela. Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia. El que tiene mayor número de víctimas es lejos Bolívar. Sí. En Bolívar se está cometiendo un genocidio puntual contra la etnia Pemón. Entonces, contra una etnia indígena que está allí. El indígena quiere proteger su tierra y quiere proteger su naturaleza, su vida, pues. Y por supuesto,
le cuesta mucho más organizarse, le cuesta muchísimo más llevar su voz, todas las cosas naturales de las poblaciones indígenas. Y simplemente son casados. Son casados. ¿Casados? Sí. Y así los van exterminando. Entonces, adicional, como te hablaba ahorita, toda la zona occidental de Venezuela y toda el área andina, los estados a los que hacía referencia, el ELN tiene presencia. Venezuela no tiene soberanía, Chávez entregó la soberanía venezolana en todos los sentidos, y parte de la soberanía física está en manos de, por supuesto, de agrupaciones irregulares colombianas. También hablan de la cantidad de homicidios, secuestros, desapariciones, 484 enfrentamientos armados en 365 días. Sí, muchísimo más de uno por día, y irá empeorando mientras no se haga lo correcto. El gobierno necesita ese tipo de cosas, ese tipo de sensaciones. La revolución necesita siempre que el estado de inestabilidad sea el que rija, para de vez en cuando el gobierno ir a poner algo de orden, poner un pañito caliente, echar agua fría, lo que sea, para poder decir, aquí está, se ejerce y tenemos orden. El gobierno llega las cosas hasta el máximo de lo podrido, después va limpia y dice, mira qué efectivos somos. Esto era antes, ahora mira qué bonito está eso. Y todo lo viven haciendo de una manera constante. Y la gente cree que el gobierno hace algo bueno. No, lo que va haciendo la revolución es destruir para sembrar ellos su propia historia, modificar la historia. Nada, no existe un pasado sino en lo malo. Y todo lo que queda bonito es desde que el comandante Chávez hizo todo, cualquier cosa por Venezuela. Entonces, cada una de esas cosas la revolución está ejecutándolas a la perfección, y hay que recordar que no son nuevas. Desde en Stalin tenemos el padrecito Stalin, logró modificarlo todo. Y después Khrushchev vino a reconocer los crímenes de Stalin después de que Khrushchev había sido participante de cada uno de esos crímenes. Es decir, sucede, pasa, es histórico, no hay novedad. Describen a Zulia como una bomba de tiempo, que la frontera Zulia, que tiene en común con Táchira la presencia de grupos armados irregulares colombianos, la hace particularmente violenta. 388 homicidios el año pasado. Sí, deben de ser muchísimos más. Bueno, eso no es conocido, obvio. Nunca se puede creer que esta gente den las cifras justas. No, deben ser muchísimos más. Y simplemente eso se va a continuar agravando. Pero no es solo el hambre, la falta de medicina, la seguridad no existe en ningún lado. No, el socialismo tiene 1000 maneras para matar. Aquí la inseguridad es política de Estado, ¿no? El Estado es el que propició todo este desastre. El chavismo lo hizo de manera organizada, ¿no? Entonces, dentro de las 1000 maneras que tiene para matar está eso. Y las ejecutan a la perfección. Pero es que leer las cifras moviliza muchísimo. Sí, y Jenny, y todo esto está para peor. Hay algo que hay que rescatar y entender del riesgo en el que estamos hoy. El riesgo que estamos hoy es muchísimo más grande de lo que se pudiese creer. Dentro de todas las cosas que hizo la revolución para poder generar la diáspora, hacer el país invivible para que este éxodo fuese gigantesco y miles y millones de venezolanos huyesen de Venezuela, acabó con el sistema de salud en Venezuela. El sistema de salud lo destrozó. Nosotros no solo tuvimos esta gran hemorragia de médicos y enfermeras venezolanas que están por todo el mundo, la gran mayoría de ellos levantando de manera correcta el nombre de Venezuela, sino que en la estructura hospitalaria no existe. La estructura hospitalaria venezolana simplemente no existe. Y la insalubridad es norma en todos los centros hospitalarios del gobierno. La estructura hospitalaria privada es impagable para el venezolano promedio, absolutamente impagable.
hasta para el venezolano de posiciones medianamente altas, es realmente imposible decir puedo con algún tipo de enfermedad fuerte. Y no hay insumos para lo importante. Estamos hoy con la alerta mundial de un virus del cual no hay vacuna, del cual no hay cura, del cual la transmisión es muy, muy fácil. Nosotros tenemos quizá la ventaja de que el virus no funciona bien en ambientes calientes. Pero en el momento en que eso toque la puerta, lamentablemente. En el momento en que ese virus toque la puerta de Venezuela, no sabemos a dónde vamos a parar. No, lamentablemente el tema de que eso sol no se propagaba en climas cálidos ya fue dado de baja, ¿no? Sí, porque eso va mutando. El virus, por supuesto, se va desarrollando. Ha sido una frontera hasta ahora. Por supuesto, el virus se va adaptando, va mutando y esa frontera también se pasa, pues. Así que lo único que tenemos que rogarle a Dios es que el caso ese posible que podía haber de un contagio realmente no lo sea, porque sería desastroso. Sería desastroso que eso llegara a Venezuela. Sería desastroso que llegara a Venezuela porque la revolución hizo lo imposible para acabar con la infraestructura hospitalaria. Lo hizo de manera consciente, lo ejecutó a la perfección. Entiéndalo, aquí no hay errores, no es asunto de ineficiencia. Lo hicieron para matar venezolanos. Es que el coronavirus ni siquiera con toda la asistencia médica perfecta se puede vencer todavía. Y no hay tantas muertes en comparación a lo que supuestamente son las cifras reales, pero el contagio es muy fuerte. Sí, es muy fácil, ¿no? Y entonces eso va a seguir avanzando y eso es una cosa que realmente tiene que preocuparnos. Porque si en Venezuela enfermedades que teníamos ya totalmente controladas y fuera del radar venezolano, la malaria ahora es un asunto común, estamos hablando de tuberculosis, estamos hablando de una gran cantidad de cosas que es parte del gran retroceso que nos ha enviado la revolución y el socialismo durante todos estos años. Precisamente no va a haber manera de poner un gran cerco epidemiológico frente a eso, ¿no? Entonces, es preocupante y todo eso, todo lo que suceda con referente a eso, fue gracias a la revolución que lo hizo de manera meticulosa para poder matar venezolanos. No con la esperanza del virus, no que llegara el virus, ni nada de esto, sino se montó esto para generar la diáspora, se montó esto para generar este problema de hacer Venezuela invivible y poderla irla vaciando. Ahora no hay manera de poder responder rápido frente a una situación como esta. No, se nos ha ido el tiempo. Dios mediante nos reencontramos el próximo domingo. Gracias por acompañarnos, por darnos siempre su tiempo. Y que viva Venezuela. Que viva Venezuela. Muy buenas noches y gracias.